¿Cómo es la firmeza? La firmeza, ser esforzados y valientes. Amén. Firmezas, esforzados y valientes. Amén. Vamos a ver, ¿qué es la firmeza? La firmeza es estar fijo sin moverse y sin fluctuar. Mantenerse con gran fuerza sin ceder. Permaneciendo constante y perseverante, no cediendo. Amén. Usted no tiene que ceder al enemigo. No tiene que ceder ante las circunstancias que vengan. Porque dice que somos más que vencedores en todas las circunstancias. Siempre y cuando manteniéndose al margen de la rectitud de la palabra. Sin traspasar el fundamento trazado de la palabra a lo que ya está establecido. Amén. Usted tiene que mantenerse firme en la palabra. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Eso está en Josué capítulo 1, versículo 6 al 7. Nunca se apartará de tu boca, nunca. Quiere decir que tienes que tener firmeza para sostenerte en la palabra. Tú no te puedes mover de la palabra, porque si te mueves de la palabra, el enemigo gana terreno. Quiero decirle que la jurisdicción donde tenemos que estar nosotros establecidos es en la palabra. Que no te mueva nada, no te mueva las circunstancias, ni las modas, ni todo lo que venga ahora. Por eso es que dice, no conforméis a este siglo, lo dice Romanos 12:2, sino transformaos por medio del entendimiento de la palabra de Dios, para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Tú no tienes que dejarte llevar por los modismos, por el mundo, las tradiciones, todo lo que ha inventado el mundo, el sistema. Dice que no nos dejemos llevar por eso, sino transformados, renovados por la palabra, el entendimiento por la palabra. Que la palabra more y habite en abundancia en nosotros, Colosenses 3:16. ¿Qué es un esforzado? Esforzado es la persona que trabaja y sigue movilizándose con fuerzas extras, no con sus fuerzas. Amén. Usted sabe que uno a veces hace algo y ya está cansado, está agotado. Pero a veces la persona arrastrándose llega a lo último y lo hace. Amén. O agarra como unas fuerzas extras. Esforzarse es cuando ya se acaban las fuerzas naturales. Y entonces ya tú no puedes más porque estás débil. Entonces tienes que sobreponerte. Ahí tienen que venir las fuerzas del Espíritu. Amén. Adorar en espíritu y en verdad. Lo dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, versículos 23 al 24. Mujer, la hora viene, esta es la hora. Y es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y es necesario que le adoren en espíritu, porque a tales adoradores Dios busca que le adoren en el espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar en el espíritu? Hermano, hay dos clases de espíritu, el espíritu de uno y el Espíritu Santo. Los dos espíritus son fuertes. El espíritu, la parte más fuerte que tú tienes es el espíritu. Amén. Jesús lo dijo. Cuando los discípulos no pudieron orar, Jesús lo definió y nos dio el concepto. Dijo, la carne es débil. El espíritu es fuerte, siempre está dispuesto. Amén. Porque ellos no pudieron velar. El espíritu no se pudo ahí sobreponer a la carne. Ellos, como humanos, los venció el sueño. Y no tanto el sueño, hermano, no discernieron. No tenían la armadura bien puesta. La armadura es la que te da firmeza. El motivo por el cual ellos salieron corriendo, huyendo, nerviosos, es porque no tenían la armadura todavía bien puesta. ¿Por qué dicen? Dice la palabra de Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Amén. Dice, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Filipenses 4:13. Fortalece es el que te da la fuerza. Amén. Entonces, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Dice, tomad toda la armadura para que podáis estar firmes. Amén. ¿Sí se le grabó esa palabra? Tomad toda la armadura para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Quiero decirle que en esos momentos era la hora de las tinieblas, cuando Jesús iba a ser sacrificado, que lo iban a entregar, que iba a dar su vida.
las licencias, tenían las tinieblas tenían toda la licencia. Amén. En ese momento. Dice, eran las horas de las tinieblas, y lo dice ahí literalmente. ¿Y por qué los ojos de ellos estaban tan pesados? Porque había una influencia. Mire, aquí hay fechas en que las tinieblas están fuertes. Como por ejemplo, en Navidad, las tinieblas están fuertes en esa fecha. 31 de octubre, las tinieblas están fuertes. Semana Santa, las tinieblas están fuertes. Ellos tienen fechas clave en el cual ayunan, hacen conjuros, hacen de todo, hermano. Y empiezan a atacar, empiezan a poner hielo, a hacer diseños satánicos sobre la iglesia. Como Héctor de la Cruz, dice que él estaba aquí con otro ministro que fue sacerdote de Satanás, llamado Jesús Salcedo, creo que era. Y entonces que se llama de sacerdote del diablo a ministro de Jesucristo. Él escribió un libro. Y él iba explicando, iban en la montaña del Sorte. Y como ya había sido brujo, sacerdote de Satanás, él estaba explicando a Héctor de la Cruz. Pasaban en una parte, claro, ellos infiltrados, y decía, ¿y eso qué es? Y veía que hacían una maqueta de una iglesia y la ponían en hielo, ponían muñecos como pastores, nombres. Y él decía, no, eso es un trabajo que están haciendo de enhielamiento, frialdad a las iglesias y a los pastores, a los líderes. Entonces, vemos, o sea, que eran las horas de las tinieblas ahí cuando Jesús iban a entregar a Jesús. Tenían licencia las tinieblas. Los ojos a ellos se le pusieron pesados y estaban cargados de sueño. Ellos trataban de orar, intentaban orar, pero ¡pum!, se le caían los párpados. Era fuerte, hermano, y empezaban a pescar, a cabecear, hasta que se quedaban dormidos. Y Jesús, hermano, como Jesús siempre caminó en una ley, la ley del Espíritu. Por eso fue que Jesús no pecó. Como dice Pablo, miserable, ¿quién me librará de mí, de este cuerpo de muerte? Dice, he concebido que en mí mora el pecado, hay una ley de muerte, pero gracias a Dios, dice en Romanos 8:2, que la ley del pecado, la ley del Espíritu, está con E mayúscula, del Espíritu Santo me ha librado de la ley del pecado, de la muerte y del pecado. ¿Quién te libra de la ley de la muerte y del pecado? Andar en el Espíritu. Por eso es que la Biblia dice, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, no proveáis para la carne. Y dice Romanos 8:13, que si andamos en el Espíritu, haces morir las obras de la carne, apagas la carne. La carne nunca muere. Usted logra apagarla. Solamente se va a morir cuando se la coman los gusanos, más nada. Amén. Entonces tú aquí tienes que estar presto, porque hay hombres que han apagado la carne y la carne otra vez se le levanta. Por ejemplo, David apagó la carne, la tenía dominada. Él decía, Jehová me ha premiado en el Salmo 18 porque me he guardado de mi maldad. Él tenía maldad, lo reconocía, pero tenía la maldad pisada. Pero una vez cuando vio lo que no tenía que ver, ya ustedes conocen esa historia, que empezó y todo entró por la vista. Enseguida se descuidó, le quitó el pie a la carne que la tenía pisada, y la carne, hermano, lo noqueó inmediatamente. Vemos un pecado garrafal que cometió. La carne se le levantó. Dice, no te preocupes, enemiga mía, que yo me la levantaré, dice la carne. Entonces, tenemos una lucha con eso. Usted tiene que tener la carne dominada. Y eso se domina es mediante, hermano, el Espíritu Santo, y que tu espíritu inmediatamente despierte. Vemos que dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura te da firmeza. La firmeza, o sea, la armadura te trae firmeza. La firmeza te trae protección. La protección te trae confianza. La confianza te trae seguridad. La seguridad te trae firmeza. Y vemos que vas a obtener la victoria. ¿Por qué? Porque vas a estar firme. Solamente los que se mantienen firmes, que perseveran hasta el fin, serán salvos. Amén. Son los únicos que triunfan, pero el que anda fluctuando como una aguja no va a llegar a ninguna parte. El bipolar, el inconstante, lo dice en la Biblia, el hombre de doble ánimo. Un hombre de doble ánimo es un bipolar. Amén. No tiene otro nombre que se le pueda llamar. Amén. Dice, es inconstante en todos sus caminos. No crea que recibirá cosa alguna. No vaya a llegar a ningún, y lo comparan como las ondas del mar. Eso está en Santiago capítulo 1, versículo 6. Amén. Dice, pero pida no dudando, porque el que duda es igualito, semejante, parecido a las ondas del mar, que van arrastradas por el viento. ¿Qué es el viento? La circunstancia. Según está la circunstancia, así están ellos. Que nada lo pare de congregarse, hermano. Vaya, hermano, hágase un hábito. Ame, hermano, estar en la congregación. Amén. Como decía David, una cosa le he pedido a Jehová y esta buscaré, que esté yo
en la casa de Jehová todos los días para contemplar su hermosura y para inquirir en su santo templo. ¿Por qué? Porque el congregarse es bueno. Dice, Él me esconderá en su tabernáculo cuando venga el día malo, en el día del mal. Y en lo oculto y reservado de su morada me guardará, y sobre una roca muy en alto me pondrá, y levantará mi cabeza sobre los enemigos que me rodean. Y yo entonaré y cantaré en agradecimiento alabanzas a Jehová. Amén. Pero si te quedas en tu casa y tienes un problema, mire, aquí se te puede dar un rema que te abre la vista inmediatamente, se te quitan los tapones, o sea, de los oídos, y también te abre una visión, te abre un panorama. ¿Cuántos han encontrado una palabra que los ha libertado? Que usted estaba encerrado y de repente el Señor le trae una palabra, la predican. A mí una vez me pasó así. Yo tenía 6 meses, hermano, pidiéndole a Dios una confirmación. Me encontré, ¿sabe qué es lo más difícil? La prueba más difícil es esperar en Dios. La prueba de la espera. Es la más difícil, hermano. ¿Por qué? Y sobre todo cuando tú eres temeroso y obediente. Porque tú no quieres hacer tu voluntad. Tú estás esperando, es la voluntad de Dios. Yo decía, Señor, yo no quiero hacer nada por mi propia cuenta. Y yo lo podría hacer. Se me daban las oportunidades, pero yo discernía que no era de Dios, no era de Dios. Porque Dios bendice a unos en la voluntad de Él, no en nuestra voluntad, hermano. Y entonces, recuerdo que estaba predicando un pastor en un ayuno. Y cuando el pastor dice, tanto tiempo tú esperando una respuesta, y ya el Señor ya te dijo lo que tenías que hacer. Enseguida, hermano, yo lo agarré y eso me llevó cuando yo dije, Señor, ¿por qué pasó esto? Señor, que empecé a pedirle confirmación a Dios y Dios me trasladó a la visión que tuve 6 meses, casi 6 meses atrás. Y yo, oye, si yo estoy pidiendo algo, que ya el Señor ya me había dado la respuesta enseguida, me ubicó, me iluminó esa palabra. Si yo no hubiera ido a ese ayuno ese día, hermano, todavía estaría extraviado. Amén. O hubiera demorado más, hubiera encontrado la respuesta, pero hubiera tardado más. Entonces, vemos que por no tener la armadura bien puesta, hermano, no hay firmeza. La firmeza, la consistencia te la da tener toda la armadura, y ya eso ya lo hemos predicado aquí. Claro que se le di las piezas a grosso modo, pero cada pieza merece una enseñanza y es profunda. Amén. ¿En qué consiste cada una? Y vemos que aquí ellos estaban desestabilizados porque no tenían la armadura bien puesta. El único que tenía la armadura bien puesta era Jesús. ¿Y por qué? Porque la armadura, como le dije a ustedes, y se lo voy a decir rápido porque esto ya lo expliqué, amén, está compuesta de 3 ingredientes que son las que le dan sustancia. No estoy hablando de piezas, sino como cuando, por ejemplo, un producto, ¿con qué hacen? Ponen ahí en el yogur, dice, está hecho de azúcar, leche, tanto. Ponen los ingredientes. Entonces los ingredientes, hermano, con que está conformado y le da toda la consistencia a la armadura es, número 1, la palabra. Toda la armadura está compuesta por la palabra. Pero la palabra sola, si está sola, es aguada, no sirve en ese momento de nada. Necesita tener la fe, que es el catalizador. Amén. La fe y la oración, las dos cosas. Porque mira, está la palabra, que es la palabra profética, pero si tú no oras, no se cumple. Esto lo podemos ver en la Biblia. Vemos a Jeremías, le dan, o a Daniel 10, le dan la palabra profética. Dice él, en aquellos tiempos del cautiverio de Jerusalén, yo, Daniel, indagué diligentemente, buscando, o sea, cuándo sería levantado el cautiverio. Y él vio que ya era hora de que el cautiverio era levantado. Se iba a cumplir un ciclo, pero si no se levantan los hijos de Dios, se robustece el ciclo y las tinieblas siguen gobernando. Entonces él era un hombre entendido. Él no se acostó en una hamaca y vio, que en esta fecha ya se cumple el ciclo. Y se acostó, hermano, esperando. Dios dijo, hermano, esta palabra es segura, como hay muchos que dicen. Dios me profetizó de que yo era pastor. Dios me profetizó de que yo era profeta, o era maestro. Si tienes, hermano, que también ponerte a trabajar en esa palabra. No creas que ya porque te dieron la palabra, no, él no se quedó en esa palabra. Él enseguida se metió 21 días de ayuno y oración, hermano, y empezó a orar. ¿Y qué le dijo Daniel? ¿O qué le dijo el ángel Gabriel? Daniel, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón
Yo he venido a causa de tus palabras, de tu oración, es que yo he venido. Pero lo que pasó fue que el príncipe, era una guerra de principados. Los cielos estaban convulsionados tremendamente. Era espiritual la guerra, no era física. O quizás ocurre físicamente porque hay dos batallas que se dan al mismo tiempo. Lo que es en lo físico es en lo espiritual. Toda verdad es paralela. Así como usted ve a Venezuela en lo físico, está en lo espiritual. Pero aquí está llegando más la luz, usted está viendo las calles iluminadas. O sea, está saliendo más la luz. Entonces, vemos, hermano, que estaba el príncipe. Estaba un príncipe que es Miguel. Amén. Lo dice la palabra de Dios en Daniel 12. En aquellos días se levantará el príncipe Miguel, que está de parte de los hijos de Dios, o sea, del pueblo de Dios. Entonces, el ángel asignado a Israel es Miguel. Por eso no piden guerra espiritual, Señor, está en Venezuela. Que venga Miguel. No, Miguel no pertenece a esta jurisdicción. Él está asignado, ahí lo dice claramente, que es al pueblo de Israel, más nada. Ni a Gabriel tampoco lo traigan. Los demonios se ríen, dice, esto no tiene ni conocimiento, ni ubicación en la guerra espiritual. Demonio, te vas para el abismo. Para el abismo. Si no es el tiempo de ellos. Amén. Dice que en aquellos tiempos de guerra de Armagedón vendrá el mismo arcángel Miguel con una gran cadena en la mano, la llave del abismo. Prenderá al dragón, la serpiente antigua llamada diablo, y lo encerrará en un abismo. Y hay otros que están en abismo, pero están prisioneros allá, que Dios los puso, dice en el libro de Judas, en densas oscuridades, en tinieblas, en abismo los encerró. Hay otros que están en el Éufrates, que están ahí prisioneros, que tienen licencia después en la gran tribulación de soltar los vientos. Van a soltarlos, pero no los sueltan porque todavía están ahí en el Éufrates. Y hay otros ángeles que están sueltos. Entonces, es una ignorancia ahora enviarlos al abismo, porque no es el tiempo. Mire, que ellos le dijeron al mismo Señor Jesús, cuando el Señor Jesús llegó y le dijeron, Jesús, todavía no es el tiempo, le dijeron. ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? ¿Por qué? Porque ellos saben que ellos tienen un día final. Y ellos creían que Jesús lo iba a lanzar, no, pero todavía no. Amén. Sino uno ahora mismo, uno los echa fuera, los puede echar al Tártaro. Tártaro es las profundidades del infierno. Y también a veces a lugares áridos y secos, porque dice cuando el espíritu sale del cuerpo, anda por lugares áridos y secos, buscando reposo donde hallar, y no lo encuentran, porque ellos si no están en un cuerpo humano, no tienen reposo, no tienen descanso. Andan todos, por eso le dice un alma en pena, un alma, no es un demonio en pena, hermano, porque los muertos están, dice la Biblia. Es un demonio que salió del cuerpo, hermano, y quiere que meterse en un cuerpo. Por eso se le llaman espíritus familiares. Quiere meterse en la familia. Amén. Entonces, la armadura es la que nos trae firmeza. Y Jesús tenía toda la armadura bien puesta. En ese tiempo, los 12 apóstoles no tenían la armadura bien puesta. Vemos que Jesús, cuando dijeron, ¿quién es Jesús? Él dijo, yo soy. Y inmediatamente ellos se cayeron. ¿Por qué? Porque Jesús tenía los 3 ingredientes de la armadura. Número 1, él era la palabra, hermano, el mismo verbo que se había hecho carne. Número 2, era un hombre de fe, era el que inventó la fe, el autor y no solamente el que la inventó, sino el que la protagonizó, el mejor protagonista de la fe, el autor y consumador de la fe. No fue Abraham, sino fue el Señor Jesucristo. Autor y consumador. La consumió más que cualquier ser humano aquí en la tierra. Y entonces Jesús tenía en la armadura, está hecha por 3, o sea, consistencia. Lo que le da la consistencia, número 1, la palabra, número 2, la fe, y número 3, la oración. La oración, Jesús había orado toda la noche, hermano. Y había orado mientras que los discípulos no pudieron velar ni una hora. ¿Y qué pasó? Estaban desprotegidos, no tenían firmeza, porque la armadura es la que te trae firmeza, seguridad, confianza, y Jesús con confianza, hermano. Claro, quiero decirles que Jesús en un momento, hermano, como hombre, sintió temor. Cuando le pide al Señor, o sea, cuando ya se estaba acercando la hora, y él estaba inquieto, y venía, ayúdenme a orar, pidiéndole ayuda al pastor, pidiéndole ayuda a las ovejas. No han podido, porque Jesús sabía, hermano, que la oración colectiva es buena. Cuando se unen varios, tremendo, y allí a Jesús le tocó hacer el trabajo él solo. ¿Por qué? Porque no lo pudieron ayudar.
Y vemos que Jesús se llenó de oración, orando en el Espíritu, hermano. Y cuando dijeron, ¿quién es Jesús? Él dijo valientemente, él se podía esconder, escabullir entre la multitud, porque llegó una turba con palos, con piedras, con de todo, espada. Jesús se pudo, y ahí no lo podían ver, o sea, podía escabullirse. Usted sabe que cuando hay una multitud, a veces la persona ahí se pierde, el malandro que hace algo, se esconde y casi no lo sacan de ahí. Y vemos que Jesús dijo valientemente, yo soy, o sea, una valentía tremenda, tenían la armadura 100% puesta. Y enseguida, la unción que tenía, cayeron todos a tierra. Entonces, necesitamos firmeza, hermano, para poder prevalecer en todas las cosas. Si no hay firmeza, no podemos prevalecer. Número 2, esforzado, trabajar y seguir movilizándose con fuerzas extras. O sea, que son las que da el Señor Jesús. Amén. Número 3, ser valiente. Un valiente es una persona osada, que no le teme a nada, que no se amedranta ni se detiene hasta lograr su objetivo. Amén. Es el que se le mide a cualquier adversidad hasta vencer y triunfar. No se devuelve por nada. Y el Señor nos pide firmeza hasta en su obra. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, esto es para la iglesia. Y he traído este tema porque, y le oré al Señor. Y iba a otro tema, pero siento un ambiente, hermano, en que se está perdiendo la firmeza. Un ambiente que está cayendo como un frío. Y Dios me insta a traer esta palabra. ¿Para qué, hermano? Para que este es una alerta. Amén. Dice, afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas ni acabadas delante de mí, dice el Señor. Hay cosas que se están muriendo y hay una alerta. Le dijo Jesús a la iglesia de Sardis. Sardis significa frío de muerte o muerte espiritual. Dice, así dice el Señor Jesús. O sea, la iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel en la iglesia de Sardis. Así dice el que tiene los 7 espíritus. Amén. Habla de los 7 espíritus. Jesús tenía los 7 espíritus que recorren la tierra. Dice, sobre él, Isaías 11:2, reposará espíritu número 1 de Jehová. Número 2, sabiduría. Número 3, de inteligencia. Espíritu de poder. Espíritu de consejo. Espíritu de temor a Jehová. Jesús tenía todos los espíritus. Amén. El que tiene las 7 estrellas tiene a los 7 pastores de las iglesias en su mano de todos los tiempos. Las estrellas son ángeles. Las estrellas que has visto, él aplica, son los ángeles. Amén. Ángeles de la iglesia. Él nos tiene en la mano a nosotros. Amén. Y se dirige por eso a nosotros. No se dirige al intercesor, sino directamente a los pastores, que son los ángeles de la iglesia. El que tiene las 7 estrellas y tiene los 7 espíritus en la mano, dice esto. Le dice a la iglesia de Sardis, parecida a este tiempo que está cayendo una frialdad tremenda. Hay una fortaleza de amor frío que se ha metido. Lo profetizó el mejor profeta de todos los tiempos, que es el profeta Jesucristo. Jesucristo funcionó como maestro, como profeta y como apóstol. Fluyó en todos los ministerios y como gran pastor. Dijo él en Mateo capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad en estos últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Entrará una fortaleza de amor frío en las iglesias, en todo. La gente le va entrando como apatía. Va perdiendo el ritmo de venir a la iglesia, de muchas cosas. Y dice, de que tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Sé vigilante, o sea, tienes que estar velando, vigilante a 4 ojos. Hoy este es un mensaje de alerta. Y el Señor les dice hoy que se vigilen ustedes mismos, no vigilen a los demás. Hay gente que es brullera y chismosa y anda mirándole la vida. Mírese usted mismo, vigílese. Amén. Hay tantas cosas que cambiar en nosotros, hermano. Y andamos mirando a los demás. Hermano, estamos pero crudos. Tantas cosas que hay que cambiar. Y andamos pendientes y nos atrasamos por estar mirando a los demás. Dice, sé vigilante tú y afirma las cosas que están para morir. Se están muriendo muchas cosas en ti, no te estás dando cuenta. Están como cuando una persona se le va muriendo el cuerpo.
se le va muriendo el brazo, la mano, se le van muriendo las extremidades, muchas cosas, articulaciones. Así también es lo mismo, usted es el cuerpo de Cristo, hermano. Y me adelanto, esto lo iba a decir de último, pero me adelanto. Haz un inventario, haz un balance, enciérrate, amén, y haz un balance de ti mismo, a ver cómo estás. Si estás mejor que cuando empezaste, o estás peor todavía, has retrocedido. Pero tengo contra ti que has perdido el primer amor. Dice, arrepiéntete y mira de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras que hacías antes, que estabas encendido, querías ir a la iglesia encendido con un amor. Y las canciones era como cuando uno estaba enamorado, hermano, secularmente. Tal canción le trae recuerdo y uno la ponía y esta es la canción, se la dedicaban. Hay canciones que uno se la ha dedicado al Señor. Y tú estás enamorado. Cuando estás enamorado, hermano, esas alabanzas. Hay gente que oye una alabanza vieja de Marcos Witt y dice, oye, me acuerdo cuando estaba, qué bonito esos tiempos. Y recuerda. Entonces, has perdido el primer amor. No te dan ganas casi de venir a la iglesia. Te cambias ya lo último, te vistes. Y lo último lo dejas de la iglesia. Pero cuando tenías cita, cuando estabas enamorado, querías ir a la iglesia. Rápido. Yo recuerdo el suegro del hermano mío. Era un anciano como de casi 90 años. Y lo veía así, que agarraba a la esposa, la apoyaba y se jugaba con ella. Y rasurándose, silbando y cantando. Y le decía el hermano mío, señor Norberto, ¿y por qué está alegre? Le decía el suegro. Claro, porque voy para la iglesia. Voy allá en la fiesta con el Señor Jesús. Y se gozaba, hermano, un anciano de 90 años. No había perdido su primer amor. Una frase buena que dijo Benny Hinn, y esa frase me marcó. Él dijo, y él ya está ya anciano, ya le han caído las canas y todo. Él dijo, lo que me he propuesto y deseo es terminar mejor que como empecé. Hay gente que va empeorando y terminan mal, hermano. Como le dijo Pablo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, tan necios soy. Pablo hablaba fuerte. Si Pablo se viene aquí como pastor, hermano, la iglesia queda sola. Porque a la gente hoy no le gusta la exhortación, sino que le den la palmadita, lo estás haciendo bien. Pero no le gusta que le digan la verdad. La iglesia hoy en día está tan fría, tan muerta y apática que no le gusta la confrontación. Y entonces le dijo, tan necio soy. ¿Quién los estorbó? Vosotros corríais bien. O sea, porque esta es la carrera de la salvación. Empezaron bien. ¿Quién los estorbó? Tan necio soy. Habiendo empezado por el Espíritu, ahora venís a acabar en la carne. Y entonces vemos, hermano, que esta iglesia de Sardis se le metió un frío de muerte, hermano. Y muchas cosas se le iban muriendo. Y le dijo, sé vigilante. Afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas ni acabadas delante de mí. Recuerda de dónde has caído. Recuerda de lo que has oído. Recuerda de lo que te han enseñado. Las mandó a recordar, a hacer un recordatorio de todas las obras. Y dice, porque velas, o sea, que sigues velando. Porque aquí Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y dice, velad y orad para que tenéis ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. O sea, aquí hay que ver, la clave en estos tiempos es velar, andar vigilante. Se están metiendo doctrinas tremendas, están aceptando cervezas en la iglesia, en los matrimonios, en los cumpleaños, vino, de todo, hermano. Y ahí va cayendo el pueblo de Dios. La palabra, hermano, dice en Proverbios capítulo 31, versículo 4, ole, muele, muele. No es de los reyes ni de los príncipes. ¿Usted qué es, hermano? Usted es un rey, usted es un príncipe. Somos reyes y sacerdotes. ¿Y qué es esa falsa doctrina? Eso no es falsa doctrina. No podemos abrogar la palabra. Amén. Dice, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Dice, y de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, quien nos amó y nos limpió con su sangre y nos ha hecho, ese verbo está en ¿qué? En futuro. Está en pasado. Nos ha hecho, tiempo pasado, reyes y sacerdotes para gloria de nuestro Padre. Amén. Usted es un rey, usted es un sacerdote. Amén. Usted no es cualquier cosa. Usted es linaje real de la realeza, del reino de los cielos. Amén. Linaje real, sacerdocio suyo, pueblo especial.
que Dios adquirió para anunciar las virtudes de aquel que Dios lo llamó a su luz admirable. Usted es un embajador. Mire usted como a Livingston. Ese era un hombre tremendo, inteligente, un gran varón de Dios. Ese es un general de Dios. Y la reina vino y dijo, este hombre aquí, si yo lo meto aquí para que me asesore, será tremendo. Y le ofreció un cargo bien alto. Y él le dijo a la reina, disculpe, de verdad que es un honor lo que usted me está ofreciendo, pero me rebajaría, porque hay un puesto más alto que Cristo me ha dado, que soy embajador de Él aquí en la tierra. Entonces no quiero dejar mi puesto de embajador para aquí agarrar este puesto. Ese hombre era entendido, hermano. Entonces usted no es cualquier cosa. Dice, ole, muele, muele. No es de los reyes ni de los príncipes beber sidra ni vino, no siendo que bebiendo olviden el derecho y perviertan la ley. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 10:1 que las moscas muertas hacen dar mal olor fétido al perfume del perfumista, así al que es estimado, una pequeña locura al que suelta una cana al aire, una pequeña locura al que es estimado por sabio. Cuando vaya a predicar, dice, no me convence. Puede predicar bonito, puede gritar, puede hacer, puede buscar florecitas, puede adornar pero no me convence, esa palabra no me llega. Y a veces lo que hacen es que se retiran y se van. Entonces usted tiene que cuidarse, hermano. El testimonio vale bastante y ahí le advierten que no es de los reyes ni de los príncipes beber sidra ni vino, no siendo que bebiendo olviden el derecho y perviertan la ley. La ley es la palabra. Vas a pervertir la palabra y vas a traspasar los linderos que están establecidos. Amén. Nadie puede poner otro fundamento más el cual está escrito, el cual es la palabra. Usted tiene que creer en esa palabra. Desde que esa palabra me llegó, me marcó, yo la agarré. Primera de Corintios 3:11 dice, porque escrito está, nadie puede poner otro fundamento más el que está puesto. Ya eso está puesto, usted no puede inventar. Amén. Más el que está escrito, el cual es Cristo. Y ahí en Proverbios también, no recuerdo exactamente, pero ya el capítulo final, creo que es en el 30 o 31, dice, no le agregues ni le pongas a la palabra para que no seas hallado mentiroso. Amén. Aquel que le agrega o le quita, hermano, es un mentiroso, porque usted no puede aconsejar a Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice, ¿quién le enseñó ciencia a Dios? ¿Quién aconseja a Dios? ¿Quién? Nadie, hermano. ¿Quién está prohibido aconsejar a Dios? Está prohibido ayudar a Dios, hermano. Que lo voy a ayudar, que a Dios se le faltó poner en la escritura esto y voy a ayudarlo. Eso está prohibido, hermano. Amén. Porque ya todo ya está establecido, ya todo está escrito. Y dice la Biblia, no podemos pensar más de lo que está escrito, de lo que está establecido. Amén. Entonces, vuelvo a la escritura, cuando dice en la iglesia, el apóstol Pablo, hermanos míos, estad firmes. Habla de firmeza, palabra clave, constantes, palabra clave. Dice, creciendo, palabra clave. Siempre, palabra clave. Amén. Cuando usted lea la Biblia, hermano, tenga un resaltador y vaya subrayando. Por eso es que yo entiendo bastante la Biblia. Claro, lo que Dios me ha dado del Espíritu Santo, pero yo voy subrayando. Palabra clave y ahí me quedo. Y después las uno forma un todo y comprendo generalmente. Entonces dice... así que, hermanos míos, está firme. Primero menciona la firmeza, amén. Que no te muevas, que la iglesia debe de estar firme, amén. Y constantes, o sea que usted no es que tenga firmeza hoy y mañana esté inconstante, haciendo otra cosa. Está firme y constante y habla de crecimiento, que usted tiene que crecer. Las plantas, hermanos, obedecen a lo que Dios le dio, que nacieran, se reprodujeran y fructificaran, amén. La naturaleza obedece, pero el hombre no. A veces el hombre es tremendo. Hay hombres que han crecido, tienen una estatura tremenda y sabe que es tremendo. Después ve lo enanito o se volvió un recién nacido. Por ejemplo, por decir algo, vamos a decir, Pedrito Pérez, usted llega a la iglesia. No, que este es un líder aquí, está bien crecido. Y espiritualmente está bien grande. Y después cuando llega a los 3 años. Y ese bebecito que está ahí, que está chiquitico, ese es Pedro, sino que retrocedió y se volvió un enano. Entonces eso es tremendo, hermano. Usted tiene más bien que ser adulto. Como le dijo Pablo a los de Corintios, ustedes ya debieran de ser ya maestros. Le dijo así, todavía son niños, que tengo que darle lechita todavía. Es porque el alimento sólido es para los que han adquirido madurez, los que por el buen uso de la palabra tienen sus sentidos espirituales bien ejercitados. Amén. Que van a entender bien la palabra. Dios nos llama al crecimiento, hermano. Nos llama creciendo en fe. Creciendo en gracia, pero no la doctrina esa falsa, hermano, que anda por ahí. Amén.
La Biblia te manda a crecer en amor, creciendo en fe, creciendo en gracia. Habla de todos estos crecimientos, hermano. Dios no le agrada que tú te quedes ahí. Y aquí vemos que dice la palabra de Dios que ensancha el sitio de tu tienda. No seas escasa. Escasa es conformista, que es la persona que hay, que se ancla y se queda ahí. No seas escasa. Refuerza el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, alargadas, amén, ensanchadas. Dice, porque te extenderás al norte, al sur, al este y al oeste. Eso es el plan que Dios tiene para ti. Y tu descendencia heredará nación. Pero tenemos una mente, o sea, toda escasa, y ahí nos quedamos, amén. Entonces dice, así que hermanos míos, está firmes y constantes, creciendo siempre. O sea que usted tiene que tener crecimiento continuo, amén. Creciendo siempre en la obra del Señor. En la obra, en el trabajo. Anteriormente trabajabas más y ahora trabajas menos. Y aquí quiero llegar a algo. Hay gente que cree que porque trabajó mucho anteriormente, lo digo, o sea, para sacarlo de ese error a todos. Ahora mismo me quedé, con todo lo que he hecho, ya tengo un saldo bien grande para quedarme sentado. ¿Usted cree que eso sea así en el reino de Dios? En el reino de Dios eso no funciona así. Decía el apóstol Pablo que había evangelizado a medio mundo. ¿Quién se le iba a medir al apóstol Pablo, hermano? Había sin tecnología ni nada, hermano. Había alcanzado a casi todo el mundo para Cristo en aquel tiempo. Y él decía en 1 Corintios 9:26, si yo corro, no a la aventura, esa es versión Reina Valera. Si yo peleo, no dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido heraldo para muchos, heraldo es el que anuncia la palabra, amén. Heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. La versión Código Real me gusta más. Dice, si yo corro, no es como una carrera ficticia. Ficticio es algo inventado, esta no es una carrera inventada, esta es una carrera verdadera. Él decía, yo sé bien en quién he creído. Y decía, si peleo, no es dando golpes al aire. Él decía, si yo me enfrenté en las fieras en Éfeso, me enfrentó. Y él decía que la resurrección era verdadera, porque sería inútil todo lo que yo me enfrenté si la resurrección no existiera. Él decía así. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Eso está ahí, hermano. Vemos, o sea, que él dice que todo era verdadero. Él sufría prisiones porque él sabía lo que le iba a venir. Amén. Decía, recibiré la corona de vida. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Él sabía que venía un galardón, que todo esto aquí, hermano, era transitorio, que lo verdadero era lo que estaba allá. Mire, cuando usted tiene su propósito bien establecido, no le interesa sufrir por el propósito, porque usted dice, después me viene un galardón grande, y él da buena paga, amén. Vemos que el Señor Jesús dice que menospreció el oprobio, sufriendo la cruz, amén. Y por eso lo exaltaron. Jesús no veía, hermano, todo lo que le hicieron, sino veía era la resurrección, la salvación de muchas almas. Como hay veces, hermano, que cuando una persona tiene una enfermedad fuerte, que se le puede volver contaminante y que le puede poner oxígeno. ¿Cuántos le tienen miedo? Sobre todo los hombres, a una inyección. Y hay veces que no se la quieren dejar poner, hermano. Pero uno dice, bueno, voy a aceptar ponerme la inyección porque si no me la pongo voy a sufrir más allá. Es mejor este dolorcito aquí. Así Cristo, hermano, viéndolo desde el sentido contrario, Cristo dijo, yo sufro aquí, pero lo que me viene es grande. Dice que Él verá, cuando haya padecido toda aflicción, verá linaje. Amén. Descendencias inmensas, grandes. Lo ascendieron, hermano. Valió la pena sufrir. Pero eso es cuando se tiene un propósito claro. La persona que no tiene propósito claro, hermano, vive aburrida. Porque el propósito te motiva, te blinda. Y no te interesan los sufrimientos. Amén. Pablo decía, con tal que acabe con gozo la carrera, el ministerio que recibí. Él decía, de ninguna cosa hago caso. Hechos 20:24. Ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Mira esta frase, ni estimo, que es estimar. No me quiero. Amén. En otras palabras, él no se daba importancia a él mismo. Él decía, de ninguna cosa hago caso, no importa, ni brollo, ni chisme, ni señalamiento, ni calumnia, ni murmuración. Todo lo que padeció Pablo, que se atrevió a decir que los padecimientos, o sea, que le faltaron a Cristo, yo los he cumplido en mi propia carne, en mi cuerpo, lo dijo. Y él no le hizo caso a nada. Dice, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo con tal
La frase con tal, ¿qué quiere decir? Con el propósito, con el fin. ¿Qué es un propósito? Es el fin por el cual se hacen las cosas. Entonces, si usted entrevista a Pablo, en otras palabras, Pablo, ¿por qué tú estás sufriendo bastante? Y él decía, con tal que acabe con gozo. O sea, lo que me interesa es terminar el ministerio. Amén. Y le interesaba, mire, tenía dos propósitos claros, estaba bien enfocado. Decía, con tal que acabe con gozo la carrera, número uno. Y número dos, el ministerio. ¿Cuál era la carrera? La carrera de la salvación. Y lo otro, lo que se le había asignado aquí en la tierra. Amén. El ministerio, cada quien tiene una asignación. Así, hermano, que usted tiene que terminar dos cosas como el apóstol Pablo. Número uno, la carrera de la salvación, cruce legalmente la meta, porque el atleta no es coronado si no cruza. Esta es una carrera, legalmente la meta. Amén. Aquí son, hermano, leyes legales. Amén. Usted tiene que andar con legalidad para cruzar legalmente la meta. Y tiene que cruzar la meta, porque dice que ancho es la puerta de la perdición y estrecho la puerta y angosto el de la salvación. Pocos son los que la hallan. Para hallar algo, usted tiene que buscarlo, porque barco parado no agarra flete. Usted sentado, no crea que va a encontrar la puerta. Amén. Entonces, tiene que esforzarse, dice, esforzados a entrar por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que la lleva a la perdición y estrecha la puerta que lleva a la salvación. Amén. ¿Qué es esforzar? En griego, esa palabra significa agonía. Amén. Agonía. Entonces se entra con agonía a esa puerta. ¿Por qué? Porque te vienen pruebas. No terminé de explicarlo, pero dice, sé valiente para poner por obra la palabra, y después dice, sé muy valiente, le suben el tono. O sea que para guardar la palabra, hermano, no es fácil. Te van a comprometer otras personas, amigos que te han hecho favor y después quieren que tú hagas algo indebido, que lo ayude. Di esta mentira para que me ayude. Entonces, tú tienes que ser valiente, hermano, sacar valentía y decirle que no puedes decir esa mentira. Amén. Entonces, vemos, hermano, que el apóstol Pablo lo que le interesaba era terminar con gozo, decía, con gozo, terminar con gozo la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Él no quería terminar con una oración de quejabanza como muchos. Señor, llévame pronto, Señor, no aguanto la inflación. Señor, no aguanto, Señor, llévame, Señor, llévame. ¿No? Pablo terminó con gozo valientemente. Pablo eso lo dijo cuando estaba joven, Hechos 20:24, y después hay personas que dicen algo y después no lo sostienen. Pasa el tiempo, Pablo siempre lo sostuvo. ¿Por qué? Porque guardó la fe. Vemos que en 2 de Timoteo 4:7 dice, el tiempo de mi partida está cercano. Ya él ya sabía que iba a morir. A él lo mató el emperador Nerón, lo condenó a la guillotina y le cortó la cabeza. Él decía, el tiempo de mi partida, esa fue la última carta que escribió, 2 de Timoteo. Estaba preso en Roma. Y entonces él dijo, el tiempo de mi partida está cercano. Esa carta se le llama también el último cántico de David. No, el último cántico de Pablo. La última escritura que hizo. Y el último cántico de David se le llama el Salmo 18, donde narra todas las victorias, ya está anciano y da las últimas palabras. Amén. Y los dos se despidieron con un cántico de alabanza. En cambio hay gente que se despide con un cántico de quejabanza, quejándose y quejándose, que la vida le fue fuerte, ¿no? Ellos se despidieron con gozo y con alegría, con un cántico nuevo. Hay que tener un cántico nuevo siempre en el Señor. Los verdaderos hombres del reino de Dios siempre tienen una palabra nueva, cántico nuevo. No tienen brollo ni chisme que decir, hermano. No son como las gallinas que andan viendo que gusanito por ahí, pican, que microbio, y le dan microbio al otro y el otro le abre la boca para que le eche el chisme, el brollo y de todo. No, no. Son águilas, hermanos, que se remontan bien alto, hermano, y no le interesan esos gusanitos ni nada, amén. Y vemos, o sea, que él decía que el tiempo de mi partida está cercano. He acabado la carrera. He acabado la carrera. He guardado la fe. La fe la tenía intacta. Hay gente que empieza con una fe bien grande y termina con una fe peor que un incrédulo, como Santo Tomás. Así termina. Hay gente que al principio cree que Dios sana y a lo último terminan creyendo que Dios no sana. Y así, la fe les baja. En cambio, el apóstol Pablo guardó su fe intacta, a pesar, nunca se desenfocó. Él decía, en latigazos, he perdido la cuenta de tantos latigazos. Cuando él narra todas las aflicciones que tuvo, él dice, en latigazos, perdí la cuenta.
lapidazos, piedrazos, cantidades. Lo dejaron narró que lo dejaron ya muerto, ya dijeron, ya se murió. De tantas piedras que le habían lanzado se fueron y vamos a ver que quedó ahí vivo agonizando, hermano. Que fue cuando fue a dar a la cárcel esta que estaba todo, hermano, herido. En la cárcel de Filipo, que ustedes saben que ocurrió el gran milagro, que él y Pablo y Silas se pusieron a cantar cánticos a medianoche, pero estaban heridos, lacerados. ¿Y quién va a querer cantar así, hermano, con esas heridas, apedreado, hermano, sangrando y de todo? Y ellos, por eso se cumple el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo, no importa, con hambre, con todo, con heridas, enfermo, amén. Ahí es donde se conoce el verdadero adorador. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, amén. Y Pablo estaba herido en la cárcel de Filipo con Silas. Empezaron a cantar y a orar a medianoche, cantando himnos, salmos. Y dice que en ese momento, el que ocurrió un gran de repente, el lugar que estaba tembló, se rompieron las cárceles, las prisiones, cayeron las cadenas de todo, fueron libres, hermano. ¿Por qué? Porque Pablo nunca se desenfocó, guardó su fe intacta. Él tenía, se guiaba por dos cosas, que fue el éxito de San Pablo. Número uno, el amor hacia Dios, estaba enfocado en Dios más nada y en Cristo. Él decía, cuando fui, el único que me propuse fue conocer al Cristo crucificado. Amén. Número uno, tenía su mirada puesta en Dios. Y dos, amor hacia las almas. Pasión hacia las almas, decía, hijito, lo veían, cuentan los historiadores. Por eso es que está esta escritura, cuando él dice, hijito, vuelvo a tener dolores de parto. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y él caminaba, lo veían orando, hermano, intercediendo por las almas, intercediendo, o sea, dolores pariendo las almas, hermano, para que las almas vinieran a Cristo. Entonces, nada lo desenfocaba. El amor y la pasión hacia su Dios y hacia las almas no le hicieron ver piedrazos ni latigazos, nada, no le hizo caso a nada. Y terminó con su fe intacta, intachable, amén. Una fe que no cambió para nada, al contrario, más refinada, más pura, amén. Por eso el Señor dice, te aconsejo que compres de mí, dice el Señor Jesús, oro afinado en fuego, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, amén. El oro afinado en fuego son las pruebas, amén. Tú eres un material, pero entre más pruebas te pongan, más vas a brillar. Por eso dice, hermano, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Muchas pruebas. Sabiendo que la prueba de dicha fe, la prueba viene para probar tu fe, a ver cómo está tu fe. Produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, en que seáis perfectos. No pierdas el equilibrio. Ten dominio propio en la prueba, en que seáis perfectos y cabales. Y si alguno en ese momento se desestabiliza, que no sabe qué hacer, porque le llega un momento en que uno queda en blanco. Y usted dice, me doy porque ya no sabe más nada. Dice, pídale a Dios sabiduría. Es por la prueba que está pasando. ¿Qué hacer? Dice, el cual Dios dará abundantemente y sin reprocharte. Dios no te va a regañar, Dios no te va a condenar. Y tú le puedes pedir no poquita, sino abundante, toda la sabiduría que quieras. Él te la dará abundantemente y sin reprocharte. Amén. Y dice, pero pida, te aconseja que pida con fe, no dudando, porque el que duda es igualito a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento, o sea, la circunstancia donde le pegue, así obra. Y le cree más a las circunstancias, a la realidad que está pasando, que a la verdad que está por encima de la realidad. La realidad es pasajera y la verdad es eterna, permanece para siempre. La verdad está por encima de la realidad que te está pasando. La realidad es temporal, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7, dice, porque esta leve, cuando las pruebas vienen de parte de Dios, esta leve tribulación es momentánea, por un momento, y temporal. Temporal es lo que pasa. Dará como un resultado un cada vez más y excelente peso de gloria. Viene un peso de gloria cuando tú sabes afrontar la prueba y soportas la prueba. Amén. Te viene la corona de vida y te viene, hermano, una promoción bien grande. Amén. Entonces el apóstol Pablo no se desenfocó por nada. Terminó con su mirada puesta en Cristo Jesús. Amén. Él dijo, ni la vida, ni la muerte, nada, ni ángeles, ni siquiera las potestades, jerarquías demoníacas, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Qué es lo porvenir? Lo que no ha venido, que pueden vaticinarse cosas malas. No tenga miedo, hermano. Si usted ama a Dios, hermano, no le tenga miedo a lo que venga. Dice, ni lo porvenir. Lo porvenir es lo que no ha venido. Si viene una calamidad, no importa.
porque el justo no tendrá temor de malas noticias, ni lo porvenir, ninguna cosa creada, ni el mismo Satanás me podrá separar, dijo con firmeza, del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni aflicción, ni angustia, ni persecución. En todas estas cosas, óigalo bien, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y así terminó Pablo con valentía, y usted también termine con valentía esta carrera. Dios le guarde y le bendiga.